Pina, acordate que todos los sábados a las 17 horas voy a estar acompañada de excelentes profesionales concientizando distintos temas de salud. Los domingos se repite el programa a 17 horas, lunes y jueves de 16 a 18 horas. Puedes escucharme por Radio LED FM. Nos vamos a un consejo profesional del doctor Fernando Navarro, médico neurocirujano del Hospital Alemán, a ver qué nos dice. Soy Fernando Navarro, neurocirujano endovascular del Hospital Alemán de Buenos Aires, y les quiero hablar sobre el accidente cerebrovascular, o conocido también como ACV. Es un cuadro muy grave y potencialmente mortal y discapacitante, es muy frecuente, y en los últimos años hubieron grandes avances en la medicina de alta complejidad para el tratamiento y el rescate de este cuadro. Hay que saber que el ACV isquémico se produce por una alteración en la irrigación del cerebro normal. Un coágulo o trombo obstruye una arteria, que es un vaso dentro del cerebro, e impide la irrigación normal de un área del cerebro. Esto lo que ocasiona es un infarto, como una lesión que varía en el área y en el lugar del cerebro donde se localice, va a ir produciendo diferentes síntomas. Lo importante hoy por hoy es saber reconocer esos síntomas y rápidamente poder ir a consultar, porque disponemos de un tiempo limitado para poder salvar ese área del cerebro. Estos son dificultades en el habla, se puede, lo que se llama disartria, que es, por ahí los pacientes refieren como que se les traba la lengua, o afasia directamente, que es no poder emitir una palabra o comprender palabras. Otro síntoma que se puede presentar es una debilidad en alguna parte del cuerpo, lo que se llama hemiparesia o hemiplegia de algún lado derecho o izquierdo del cuerpo. Eso es muy importante. Se puede manifestar con imposibilidad para escribir o para caminar, o dificultad para caminar. Otro síntoma que puede suceder, que se puede presentar, es una cefalea, un dolor de cabeza muy intenso. Ante estos síntomas, lo que es recomendable es acudir rápidamente a un centro de salud más cercano para por esta manera realizar un tratamiento efectivo que hoy por hoy se puede realizar y se puede hacer. Gracias, doctor. Bien, vamos a concientizar personalidad obsesiva versus enfermedad TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Bien, la personalidad obsesiva no es un trastorno, sino una tendencia general del carácter de una persona que no produce malestar ni interferencia con la vida cotidiana. Hoy me visita la doctora Ingrid Brunke, médica psiquiatra del Hospital Alemán, legista, periodista médica. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Pink, por invitarme de nuevo. Un placer. Un placer. Primero te propongo esto de hablemos sobre la personalidad obsesiva y después hablemos sobre el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué una persona es obsesiva? Una persona es obsesiva porque es prudente, es puntual, es meticulosa, es responsable, se comporta bien con los demás y se interactúa, y eso hace que tenga una personalidad obsesiva. Si esa manera de ser se acentúa mucho y es hiper responsable, hiper cumplidora y con un gran desgaste de energía, y le empieza a señalar errores a todos los demás porque no son tan cumplidores como ellos, eso ya trae un conflicto alrededor con los pares o con la familia o con los amigos, y eso se transforma en un trastorno de personalidad. Pero rasgos podemos tener cualquiera. A ver, todos podemos ser obsesivos. ¿Cuánto tiene que ver cierto tipo de crianza? ¿Puede predisponernos a ser personas obsesivas? Sí, según ciertas crianzas. Depende, pueden distintos tipos de crianzas pueden generar una personalidad obsesiva. Sí, o sea, si vos tenés una mamá o un papá muy obsesivos, muy rígidos, muy meticulosos, muy prolijos, vos podés actuar por imitación y ser obsesivo. O al contrario, si tenés una madre muy dejada, muy abandónica, que nunca te revisa nada, empezás como a sobreestructurarte vos, lo que se llama sobreadaptarte, y te volvés un obse
porque nadie más lo es contigo, entonces empezás como a generar esa rigidez en la Sí. personalidad. Se usa mucho la palabra soy obse y a veces Sí. cuando escuchaba a algunas personas digo, para mí no es obse, me parece que es una persona, digamos, responsable, ordenada y muchas veces también hay ciertas costumbres, ¿no? De nuestras crianzas que por ahí como no, como nos criaron y por imitación, porque hay una diferencia, ¿no? Entre una persona quizás ordenada, esto está Sí. buenísima esta pregunta, una persona obsesiva, ¿qué tan bueno o malo es ser obsesivo? No, no es malo. Yo siempre Ajá. a la A gente ver. obsesiva les digo que, o sea, con medida y con criterio son las mejores personalidades. Hay una línea muy Porque delgada entre Claro, A ahí, ver. por eso te digo, una cosa es el rasgo de personalidad y otra es tener un trastorno de personalidad. Sí. Si vos sos cumplidor y responsable, sos obse, como dicen ¿Sí? las personas. O sea que, Yo soy ordenada con mi escritorio y desordenada con mi placar. Entonces soy obse en algunas cosas y no soy obse en otras. Ahí, Pero no tengo un comprendí. trastorno que le traiga conflicto a los demás. Vos podés ser puntual y meticulosa con tus tareas, pero eso no te hace una trastornada en tu personalidad. Ajá. Esa es la diferencia. Sí. Siempre estamos hablando de personalidad. Sí. Después tenemos que mirar lo que es la enfermedad. Ahora vamos a ir, seguimos con las Sí. personas, personalidades Pero obsesivas. son personalidades... A ver, características de una persona obsesiva. A ver, dame características y diga, bueno, a ver, soy. Vos sabés que a la gente le cuesta mucho describirse. A veces cuando entra un paciente, le digo, además de preguntar por qué viene, le pregunto cómo es. A ver. Y le cuesta describirse. Esto está así. Vamos a dar ejemplos, porque con los Ay, ejemplos. no, pero no está simétrico. Me lo pones de vuelta donde estaba, porque la verdad que no puedo No. seguir hablando si el vaso sigue ahí. Eso ya es un problema. Bueno, a ver, moví acá, ¿no? Me lo moviste. Ay, pero y yo puedo. me genera mucha angustia. Me estoy angustiando, me siento mal. La verdad, no puedo seguir hablando con el público porque me molesta donde Te pusiste distrae. el vaso. Me Listo. distrae. Bueno, pero Volvé a yo- ponerlo, por favor, porque necesito Ponemos satisfacer acá. mi angustia. Ay, ahí Bien. está. Supongamos que Listo. viene alguien a Ahí mi ves casa. que es un trastorno. Por eso los ejemplos es lo mejor. Viene alguien a mi casa y no sé, se pone a jugar y me lo mueve así. Y de repente, muy sutilmente, estamos en eso, y yo hago esto. Sí. ¿Qué tan bueno o malo puede llegar a ser? Puede ser que a mí me gusta dejarlo así. Bien, y vos me lo moviste, entonces yo lo vuelvo a ordenar. Pero a puede ver, ser parte de tu rasgo. O sea, vos tenés una casa que es, no sé, la foto de la revista Living, perdón si puedo nombrar una marca. No, Es la foto de una revista de decoración. Y a vos te gusta que las cosas estén simétricas en su lugar, pero no te hace una trastornada. Ahora, si viene alguien a limpiar tu casa y cada vez que limpia tu casa vos tenés que ir corriendo a poner todo otra vez en su lugar, porque si no, no estás cómoda. Y empecemos a hablar del tema, ¿no? Ahí hay un pero problemita. y si a nosotros nos gusta de una manera y viene una persona y digo, ¿por qué lo mueves? Si puedes limpiar y puedes dejarlo así como está. Bien, pero ¿y si la persona no cumple? Y te empezás a enojar Bueno, y a por eso molestar ejemplos estoy porque dando. no A cumple, ver. ahí ya empezás a tener un problema con la persona que viene a limpiar. Entonces ya deja de ser un rasgo para transformarse en un problema, porque te va a generar un problema con la persona que viene a limpiar a tu casa, por ejemplo. Bien, demos otros ejemplos. Por ejemplo, las personas obsesivas son controladoras de situaciones, objetos, pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos tiene una persona obsesiva, por ejemplo? Una persona obsesiva puede, como dicen los chicos, tildarse con un pensamiento, o sea, mañana tengo que rendir un examen y entonces estoy pensando todo el tiempo en ese examen y dejo de estudiar porque estoy pensando en la hora del examen y que no me tengo que quedar dormido, o sea, se pierde mucha energía ¿Viste? en ese tema. Por eso. Sí. Y además las personalidades obsesivas tienen dos grandes, o sea, tienen todas las ventajas que te dije, la puntualidad, la responsabilidad, Mirá vos. el orden, pero tienen dos grandes problemas que A son ver. la culpa y la indecisión. Iba a decir eso. ¿Lo Iba a hago o no preguntar. lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? Como decía la chiqui. Esa indecisión siempre estar entre dos caminos por lo menos, si son 6, imagínate, genera mucha ansiedad, y si hago esto y después me va mal y no tendría que haber hecho eso, y entonces termino haciendo aquello y ahí siento culpa si no salió como yo esperaba. La expectativa puesta genera culpa. No dejan de ser... no deja de haber una base ansiosa en ese Te iba a preguntar, ¿la persona que es obsesiva sufre ansiedad, algún tipo de ansiedad, angustia,
culpa. Si es un rasgo y es parte de tu estructura de persona y es tu manera de ser, no vas a sentir angustia ni grandes malestares a lo largo de tu vida. Si esto ya se va transformando en un trastorno o un pensamiento ocupa mucho, sí, empezás a sentir miedo a no poder, miedo a no cumplir, el miedo frente a la indecisión y después la angustia frente a la sensación de culpa porque no hice las cosas como tal vez tendría que haberlas hecho. Entonces terminás atado frente a un futuro que no sabes si va a ser venturoso y un pasado que no sabes si fue correcto. Y eso moviliza. Bien, me pregunto, ¿no? Con el tema de la crianza, ¿no? Una persona obsesiva, ¿cómo educa a ese niño? Y de una manera bastante rígida seguramente. ¿Y qué tan, va a estar muy encima, ¿no? Es una personalidad rígida? Una mamá obsesiva es la mamá que se olvida que el hijo no es solamente una nota en el boletín. Que por favor, háblalo. Es más que una nota en el boletín. Entonces es esta cosa de mantener la cama tendida, el placar ordenado, te tenés que bañar a esta hora, no podés bañarte fuera de horario. Y eso no hay un margen de flexibilidad, o sea, no es que, por ejemplo, no sé, supongamos, yo soy mamá y digo, bueno, estamos llegando al viernes, entonces puedo extender un poquito más el baño, la alimentación, que juegue un poco más, le anticipo lo que vamos a hacer. ¿La persona obsesiva anticipa o directamente es como autoritario y es automático todo lo que se tiene que hacer? Una mamá ordenada que tiene rasgos obsesivos es como decís vos, después flexibiliza el fin de semana. Bien. Y lo que hace es para mantener un orden o un límite normal y natural. Ahora, una mamá rígida y obsesiva es la meticulosa que sale el chico del colegio y ya le está mirando la mochila y sacando el cuaderno para ver qué tarea hay y ya está llamando a 2 madres para ver si es cierto que falta tal cuaderno, tal cartulina o si hay examen mañana. Y eso puede generar un efecto contrario en el chico, porque el chico un día va a saltar como una olla a presión y va a terminar no haciendo, no aprenden a hacer y a pensar por sí mismos de tanta rigidez y control de la madre obsesiva. Creo que ese es el doble filo, ¿no? ¿Puede bloquear a ese niño de alguna manera con tanta rigidez, tanto autoritarismo, ¿no? Me parece... Sí, lo puede bloquear o lo puede transformar a imagen y semejanza, pues el chico con tal de sobrevivir va a terminar cumpliendo. Pero exactamente. El que no se anima y le lleva a la contraria te explota y después, no sé, con qué te vas a encontrar, ¿no? Bien, ¿hay algún tratamiento para las personas, quizás algún tipo de tratamiento, alguna terapia como para ser más flexible? Sí, pero primero esa persona tiene que comprender que tiene un problema en su manera de ser, que le trae conflictos a los demás. Todos los trastornos de personalidad son negadores. O sea, recién cuando alguien de afuera le dice, sos obsesiva o sos obsesivo, ahí la persona lo registra, porque para él siempre fui... Los trastornos de personalidad te dicen, yo siempre fui así. Claro, fui así toda la vida, ¿por qué voy a cambiar? Las personas obsesivas, claro, si, por ejemplo, yo puedo hablar con una persona obsesiva, supongamos que me produce malestar porque soy bastante flexible y cuando veo una persona rígida, quizás también me puede traer a algún recuerdo o algo de algunas actitudes de papá o de mamá y que eso te puede generar angustia y todo. También uno tiene que chequear, ¿no es cierto? Claro. Algo que le genera angustia. Pero digo, bueno, podemos ser más, y como que no los puedes sacar de su estructura. Digo, se le puede hablar a una persona que es obsesiva y decirle, mira, lo que estás haciendo me genera incomodidad, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Si hay una convivencia. Estamos hablando, porque siempre se habla de pareja y no vamos a la familia, a las amistades. Un primo, un hermano, un amigo. Claro, a los compañeros de trabajo, un jefe, un empleado, digamos, que se amplíe un poquito, ¿no? Cuando hablamos. ¿Qué decís? Que si hiciste terapia o alguna vez trabajaste en terapia, va a ser mucho más fácil hablar con alguien y decirle, che, ¿no te parece que esta manera de ser tuya trae un problema? Con cuidado, porque decir todo de frente. Y en algún momento, si el obsesivo se angustia o sufre, ahí también va a pensar en consultar, pero generalmente se dan cuenta cuando los demás se los dicen, los mandan, che, ¿nunca pensaste en hacer terapia? No estaría bueno que bajes un cambio con tal o cual cosa. Me parece que te haría mucho bien no presionar tanto por este lado. Se puede conversar. Se puede conversar, pero de una manera amorosamente para que el otro no lo vea como que le estás... No la persona, sino las actitudes. O sea, trata de decir, no es contra vos. Crítica.
constructiva porque va a tener de última. mayor malestar Sí, y se va a malestar. encerrar más en lo suyo. Claro, en vez de decir te estoy marcando, ¿no? Te estoy mostrando algo que a mí me está generando, si lo podemos conversar y llegar a un acuerdo. Ni Tal siquiera cual. negociar Siempre no. hablando de Un acuerdo. personalidades. Claro, y muchas veces digo, ¿no? Tener la humildad de reconocerlo, porque si a la otra persona le está generando algún tipo de malestar, entonces si hay una convivencia, estaría bueno poder chequearlo. ¿Qué decís? Darse cuenta es el principio del cambio, Sí. es el principio de la mejoría. Sí. Cuando alguien por fin se da cuenta que tiene un problema, ya está empezando a cambiar, ya está empezando a trabajarlo. El día que uno dice, che, la verdad que sí, soy obse. Tendría que hacer Sí. algo al respecto. Ese darse cuenta es el antes Sí. y el después. ¿Ciertos padres obsesivos generan angustias en los niños al ver ese tipo de personalidad tan estructurada, Sí. rígida, bueno, autoritaria? Bueno, esa manera de que fueron criados, ¿no? Y puede volver a repetirlo. Sí, ¿Y por cómo la podemos ayudar a esos padres? Y ayudarlos a darse cuenta que el chico a veces reacciona mal o impulsivamente porque se siente frustrado y ayudarlos a que no se frustren, ¿no? O sea, por ese lado. ¿Tienen tolerancia a la frustración las personas obsesivas? No. No, pero hay que decirlo. Bueno, hablar, ¿no? De tener tolerancia. Nos vamos al TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Dale. Hablemos qué es un trastorno. No, un trastorno es todo aquello que es Sí. sintomático y produce un malestar en Un la malestar. persona o un malestar en los demás. En El los trastorno demás. de personalidad produce malestar en los demás. El trastorno obsesivo compulsivo enfermedad, como enfermedad psiquiátrica, está dentro del espectro de los trastornos de ansiedad. En ese caso ya la persona tiene un desbalance químico a nivel cerebral, generalmente relacionado con una sustancia que se llama serotonina, donde aparecen pensamientos que pueden ser pensar en un tema en especial o imágenes o una canción que se te mete en la cabeza todo el tiempo y resulta intrusivo de manera diaria en esa persona. Entonces, para poder sacar ese pensamiento rumiante o esas imágenes que se le vienen, esa persona desarrolla compulsiones para alejar esas obsesiones. Por ejemplo, una vez tuve un paciente que no podía llevar a hombros a su hijito porque inmediatamente le venía a la mente que lo iba a a estrellar contra el marco de una puerta permanentemente. O la persona que no se acerca demasiado en el andén y se queda siempre atrás porque se imagina tirándose. No se va a tirar, pero se le viene a la mente la sensación de que se puede tirar, la imagen. Eso genera tanta angustia que desarrollas compulsiones para sacarte esa angustia, que puede ser contar hasta 10 o caminar 3 pasos para atrás o no levantar al chico a upa de hombros. O sea, vas desarrollando distintas cosas que te van limitando en tu calidad de vida y te van limitando en tu día a día. Bien, ¿qué es una persona compulsiva? Dame ejemplos. Una persona compulsiva puede ser dentro del TOC la que desarrolla esto que yo te cuento, empezar a contar o tararear algo para eliminar otra imagen, pero también una persona compulsiva es la que está a veces tan ansiosa o tan preocupada por algo que desarrolla una acción para calmar la angustia. Te iba a preguntar, la compulsión te calma la angustia. O sea, necesitan hacerlo porque les genera un alivio hacer esa compulsión. ¿Qué sucede si no puede llegar a hacer esa compulsión? Sino la sensación de bienestar va siendo cada vez más breve, más breve, más breve, más breve, y entonces empeora ese patrón compulsivo. El caso más grave de una compulsión es la compulsión por determinadas sustancias, que puede ser el alcohol, las drogas, el juego patológico. Eso es una compulsión. Tengo que volver a jugar para sentir el placer de ganar o la angustia de perder, entonces tengo que volver ¿Hay porque adrenalina? quiero buscar. Y sí, hay una subida y bajada permanente. ¿Qué se esconde bajo todo eso? Se puede esconder una tristeza enorme, se puede esconder una depresión, ¿no? se puede esconder un tremendo miedo, se puede esconder un trauma de la infancia. ¿Cómo cuál trauma de la infancia? Maltrato, algún abuso o simplemente una sensación de abandono. Muchas cosas te pueden pasar. Sí, pero me llamaba la atención, pero digo, la gente que debe sufrirlo mucho, digo, ¿qué hay atrás de todo eso? Y depende pero de está cada buena persona, la pregunta. ¿no? Yo creo que no hay dos personas iguales. Podemos No, pero generalizar con
los libros, pero No, más o menos qué cuando se vos puede vas encontrar. buscando, a veces encontrás A cosas ver, distintas. en tus pacientes, ¿qué pudiste haber encontrado o sea, sabemos que cada uno es único e irrepetible, pero Sí. ¿qué encontraste en la mayoría? ¿Hubo coincidencia de algo? Y mira, generalmente sí, historias de maltrato infantil o de abuso de ¿Viste? algún familiar, ¿Viste? sí, aparecen ¿Viste? esas cosas. A veces no necesariamente de familia, puede ser No. la maestra de jardín o la de primer No tiene grado nada que ver. Y te hablemos que- gritaba mucho y te maltrataba y te achica Sí, distintos tipos de frente a abuso, los no demás. solamente Sí, siempre son es abusos todo sexo- emocionales emocional. o maltrato físico. Maltrato físico. Sí. Bien, Sí. ¿hay un mecanismo de defensa en esa persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo? Y los mecanismos de defensa son el refuerzo o de las compulsiones o de la estructura, de ser más ordenado, más rígido, más puntual, más meticuloso. Ahora, cuando es un trastorno, enfermedad, ahí también hay que intervenir con medicación. Bien, te iba a decir, tipos de, o sea, tiene tratamiento, que ya sabemos, tipo Sí. de tratamiento y si hay que complementarlo con alguna medicación, por si tiene ansiedad, para detener la compulsión. Y además, ¿se utiliza la terapia conductual también en ese caso? Es muy A ver, importante la terapia cognitivo-conductual porque ayuda a uno a darse cuenta y a poder hacer las cosas de otra manera Exacto. para no sentir sufrimiento y sentir siempre esa sensación de culpa y de angustia. Pero la enfermedad puede llegar a ser muy grave. A ver. O sea, el TOC comúnmente se trata con ciertos medicamentos mal llamados antidepresivos que lo que hacen es subirte la serotonina y hacer que baje esa rigidez y esa tendencia a la compulsión y baja esa intensidad de los pensamientos. Pero a veces el TOC puede llevar a un cuadro cuasi psicótico, porque, por ejemplo, hay gente que tiene la compulsión de lavarse las manos. Ahora, si vos en esta lavada de manos te las lavás permanentemente y te empezás a escaldar la piel. Yo una vez vi una paciente que estaba internada que se escaldaba toda la piel del cuerpo. En la porque pandemia se fregaba se vio mucho el intensamente. Y lavado. ahí ya tenés que trabajar además con antipsicóticos, porque hay pues no pueden con la No. compulsión de la limpieza. Por eso muchas veces cuando nosotros nos podemos encontrar con personas que tienen esta enfermedad de trastorno obsesivo compulsivo, cómo podemos ayudarlas, ¿no? Porque sin el prejuicio, sin mirar mal, sino acompañarlos o muchas veces no acotar nada y estar al lado, ¿no? Porque supongo que esa persona debe sufrir un montón, ¿no? Además de cómo podemos ayudarlo, esta es una pregunta que estaba pensando ya mientras leía un montón. Dije, los eventos traumáticos, las situaciones estresantes, ¿puede agravar ese trastorno obsesivo compulsivo? Sí, porque puede desencadenar nuevas compulsiones y nuevos pensamientos, pero como hay además puede haber un origen biológico, no todo tiene que ver con Biológico, psicológico claro, o no todo social tiene que ver con lo que también. te pasó cuando eras Claro. chico, sino también puede haber una Colabora. carga heredofamiliar. O sea, si Ajá. tuviste algún familiar TOC, enfermedad, Sí. podés desarrollar un TOC. Estamos más enfermedad. predispuestos. Claro. Ah, perfecto. ¿Cómo podemos ayudar a una persona? Por ahí tenemos un familiar, una pareja, porque digo, si genera malestar en la persona, también puede generar malestar en los vínculos, Sí. ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona? Mira, si la persona no toma conciencia por sí misma de que está padeciendo un sufrimiento, porque siempre hay un sufrimiento en este tipo de casos, uno se lo puede señalar. Yo lo que sugiero siempre es hacer primero la consulta con un psiquiatra, con un médico psiquiatra, para que pueda evaluar si es un TOC enfermedad, si es un TOC personalidad o si simplemente tiene rasgos obsesivos y está pasando por un mal momento. Y el psiquiatra evaluará si necesita o no medicación y lo va a complementar derivándolo a un psicólogo que con la técnica terapéutica adecuada, centrada en esa persona en ese momento puntual de su vida. Bien, hay que tratar de ayudarlos para que tome conciencia y para que no sufra, porque supongo que debe tener sufrimiento, debe sufrir angustia, ansiedad, miedos. También, a ver, cerramos esta nota con, esto está bueno, me parece que suma. ¿Qué tipo de vínculos tiene y cómo se relaciona con, o sea, cómo esa persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo, cómo se relaciona? El que está enfermo de TOC, el que tiene la enfermedad y se relaciona muy mal, se puede aislar. Porque aislamiento social tiene. Claro, ¿no? acordate de la película de Jack Nicholson, Sí. Mejor Imposible. Él prácticamente no salía, y cuando salía que contaba las rayas, que las baldosas. O sea, es tanto el malestar que terminás aislándote para no compartir este sufrimiento con nadie. Se me vino otra y nos vamos. ¿Son personas ritualistas?
Claro, porque el A ver. ritual es la compulsión. El ritual te alivia transitoriamente la angustia. La angustia viene de la palabra alemana Angst. La raíz ANG de la palabra angustia viene de Angst. Angst en alemán significa miedo. Sí. La angustia siempre va a estar relacionada con el miedo. Y de ahí viene también la sensación de angina, de angor, la angina de pecho. Todo viene, cuando vos sentís miedo, sentís una cosa acá. Y eso tiene que ver con El Reiki es el quinto chakra, es esto lo que no ponemos en palabras, está todo acá, Exacto, queda acá. de los chakras. Hay que, Muy bien. bueno, es importante poner, al final lo vamos a hacer, hago siempre lo mismo. ¿Soy obse? No. No, vos decís que no, es que me da no sé qué, necesito más tiempo, ¿no, chica? Hay un panel tremendo, ¿eh? Hoy es todo un programa de mujeres, me encanta. Doctora, ¿cómo cerramos la nota? Se lo dejo a usted. No tengan miedo en consultar. Hablando de miedos, no tengan miedo en consultar. Dense cuenta de que algo les pasa. Si alguien les dice que algo les pasa, escúchenlo, piénsenlo, mastíquenlo y anímense a consultar. Los psiquiatras no mordemos, los psicólogos menos todavía, y no necesariamente somos los que empastillan a la gente. No. Nosotros ayudamos a que el malestar sea menos intenso y a que puedan volver a tener una vida plena, productiva, feliz. Que se ponga de moda, por favor, ya que ponen de moda tantas cosas que no son tan importantes, que se ponga de moda, otra vez hago lo mismo. ¿Sí? Soy obs. me voy allá en vez de acá, no sé por qué. Bueno, consultar con un profesional, que es importante, no tener miedo, no juzgar, porque es esto de ir a terapia, ¿no va? Sí, va. Sí, claro va. que sí, mi niña. Hermosa. Un placer, me encanta, Gracias. me encanta entrevistarla y cómo se aprende, impresionante. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más Las Tardes con Pink.